Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da gusto. Le voy a pedir que se ponga de pie un momento y abra su Biblia en Juan 8:36. A veces no siempre lo hacemos, a veces rompemos un poco el molde de llevar nuestra... Ahorita los voy a poner a correr a todos, no se crean. Juan 8:36. Me indica con un amén cuando lo tenga o que ya llegó. ¿Ya llegaron? ¿Están aquí? Amén. Dice Juan 8:36. Es un versículo un poco pequeño, pero pues con mucha verdad. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Dice otra versión. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Cuántos lo creen? Bueno, cierra tus ojos y por favor ponme en las manos del Señor y que sea Dios mismo hablando, que utilice este siervo inútil y pueda uno compartir la palabra del día de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer y hemos apartado, Señor, sabiendo que tú eres más grande que todo, Señor, de poder venir este día aquí a tu presencia, a tu iglesia, mientras se nos sea permitido, Señor. Mientras tengamos esa libertad, Señor. Ser libres para poder decidir y elegir estar en un lugar con mis hermanos juntos en armonía, Señor. Mientras nos sea posible, mientras esté, Señor, a nuestro alcance y no haya provisión, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta hora y que tu Espíritu Santo habla nuestras vidas. Habla, Señor. El que tenga oídos para oír, oiga lo que en esta tarde tu Espíritu Santo dice a tu iglesia, a tu amada, a la cual tú diste tu vida por ella, Señor, el cual somos nosotros. Ruego, Dios, por tu gracia, por tu bondad, por tu soberanía, Señor, que sea, Señor, impartida en esta tarde. Gracias te damos, Jesús. Y el pueblo del Señor dice, ¿puede ocupar su lugar, por favor? De lo que nos libertó el Señor Jesucristo es el tema de esta tarde que, bueno, tenemos a bien poderles compartir y vamos a tratar de entender un poquito de lo que el Señor al cristiano, al nacido de nuevo, el Señor le ha liberado. ¿Cuántos son libres aquí en este lugar? No por tu buena cara, no por tu situación económica, porque a veces también la situación económica ata a las gentes. No todo el que es rico verdaderamente se siente libre. Si ustedes ven, muchos se quitan la vida por cuestión de tener mucho, pero no saben cómo utilizarlo, ¿no? La verdadera libertad, ¿qué es la verdadera libertad? Bueno, como dice Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. O en otra traducción, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y el pueblo de Dios dice, amén, así es. Pero miren, el concepto de la libertad es muy valorado entre los seres humanos, ¿sí o no? Tú no tienes por qué prohibirme nada, dice el esposo a la esposa, ¿no? O sea, yo soy libre de hacer lo que quiero. O es más, lo oímos en nuestros hijos, ¿no? Quiero vivir mi vida, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Bueno, es muy valorado este concepto de la libertad. Nos gusta hablar de nuestro derecho de ser libres y actuar como queremos. Sin embargo, solo con Jesús podemos tener la verdadera libertad. Amén. Esa que brota desde lo más profundo de nuestro ser y que solo Dios nos la puede dar. Fíjense que libertad, encontré un significado, usted lo puede buscar donde usted guste, en Wikipedia o donde diccionarios y todo, pero me dio una y me llamó la atención. Libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar. Usted es libre si quiere ir o no quiere ir a trabajar, ¿sí o no? Pero usted va, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad, ¿no? ¿O no? Sí. Tienes responsabilidad, o es más, para no estar de ociosos en la casa, porque el que no trabaje, que no coma. Sencillo, ¿no? O sea, usted tiene la libertad. ¿Cuántos nos quisiéramos quedar en la casa acostados todo un mes, hermano? Ni un día a veces podemos hacerlo, ¿sí o no? Bueno, pero un día vendrá ese gozo cuando estemos en la presencia del Señor, ¿no? Y es más, nosotros disfrutamos de la libertad de Cristo cuando pues ya, o sea, tenemos muchas cosas que nos corralan y nos quieren hacer sentir cautivos, pero en Cristo tenemos libertad. Amén. Es la facultad, pues, dice que tiene el hombre para obrar de una manera o de otra y de no obrar.
por lo que es responsable de sus actos. O sea, esa libertad trae una responsabilidad. Es el estado o condición de quien no es esclavo. La libertad es la capacidad de un individuo para actuar. Escuche bien, la libertad es la capacidad de un individuo para actuar, pensar, decidir por sí mismo sin restricciones externas injustas. Es un derecho fundamental que implica responsabilidad y respeto por los demás. Claro, hoy en día estamos viendo que eso está muy mal. El mundo, el sistema del mundo es que tienes derecho a expresarse y tenemos ese derecho. Estamos en un país que tiene el derecho a la libertad de expresión, ¿sí o no? Pero a veces la libertad de expresión los lleva a desastres o desorden. ¿Lo han visto? Ustedes en lo que pasó en California hace un tiempo atrás y lo que ha estado pasando por muchos años en muchos lugares, tiene que ser de unas restricciones externas injustas. Es un derecho fundamental que implica responsabilidad, pero también por el respeto a los demás. Se manifiesta en la libertad de pensamiento, expresión, movimiento y otras áreas, y es esencial para, digamos, en un país, la democracia y el desarrollo humano. Cuando decimos de movimiento, hermano, es que porque tú tengas la libertad de tener un carro, no vas a andarte cambiando de carril a diestra y siniestra porque vas a ocasionar un desorden, ¿sí o no? Es ¿cómo se dice? Sentido común. O sea, esa libertad que te dan para decir, tienes licencia de manejar, no es para que hagas lo que tú quieras. ¿Está conmigo? Hay restricciones, ¿sale? ¿Cuántos han hecho aquí exámenes de manejo? Muchos, ¿no? En su país o donde sea, es porque no te otorgan una licencia de manejar, quiere decir de que vas a hacer lo que se te pega la gana. Hay tipos de libertad de expresión, como lo que acabamos de decir hace un momento, poder expresar pensamientos y opiniones sin censura. Pero hoy en día, dentro del mover cristiano, ya están censurando cosas hasta dentro de la propia iglesia. No menciones pecado, no menciones la sangre de Cristo, porque eso, híjole, no, o sea, eso ofende. No menciones adulterio, no menciones fornicación, no menciones esto, no menciones que se echan entre varón y varón o mujer, no. Pero si la Biblia lo dice, ¿cómo le vamos a hacer, hermano? ¿Le quitamos? Porque la Biblia me dice, cualquiera que le quite algo a la palabra, híjole, ¿no? O cualquiera que le añada. Entonces tenemos que ver que la libertad de expresión cada día se va a ir haciendo un poquito más reducida para los cristianos. ¿Por qué creen que al principio no los querían? ¿Se acuerdan un pasaje en la Biblia que Juan señaló a Herodes y le dijo, la mujer que tienes no es tuya? ¿Sí se acuerdan ese pasaje? ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Lo decapitaron. ¿Estás dispuesto tú? No, mejor no vayamos para allá. No, espérate, tranquilo. Libertad de conciencia, hermano, poder creer en lo que se desee. Ciertamente, en el mundo se cree lo que cada quien le parece. Uno se cree gato o gata. ¿Sí han visto eso? Otros se creen leones y otros se creen un pollito. Imagínense eso, lo que pasó de un hombre que se sentía niño, un hombre ya de edad, y se sentía un niño y quería estar con los niños. O sea, fíjense, ¿no? O sea, la conciencia. Libertad de culto, como lo que estamos teniendo ahora, poder practicar la religión que se elija. Libertad de movimiento, poder circular libremente por el territorio donde quiera usted ir, ¿no? Bueno, aunque eso ya se restringió bastante, ¿no? Con el llamado las fronteras. Antes se movían de un lado y para otro, en la era de hielo cruzaban los mamuts para otro lado y no le pedían nada, estoy exagerando, pero ahora hay un cierto control, ¿no? Lógicamente. ¿Qué me dicen de la libertad de reunión y asociación? Podemos reunirnos y asociarnos con otros por la libertad, ¿no? No importa raza tampoco, de que, ay no, yo no me junto con estos, o yo no, hay una libertad de hacerlo. Pero fíjense que el contexto que Jesús habla en Juan 8:31, vaya conmigo nuevamente a Juan 8:31 al 37, Jesús diciéndole a los judíos, ¿a quién, hermanos? A los judíos. Acuérdense que los judíos se sentían que ellos eran la última coca porque ellos recibieron la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y se jactaban ¿de quién? De que tenían a quién, a Abraham como padre. ¿Se acuerdan? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí viene el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33, le respondieron, ¿qué le respondieron? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pregunta, ¿verdadero o falso?
Fíjense lo que están diciendo. Descendientes, linaje de Abraham somos. Abraham fue antes de Moisés. ¿Está conmigo? Antes de Moisés, en el Génesis. Y luego viene Génesis. Y luego, ¿cuál es el segundo libro de la Biblia? Éxodo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel con respecto en el Éxodo? ¿De quién eran esclavos? De Egipto. Pero fíjense que ellos estaban diciendo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Verdadero o falso? Ahora, si ustedes ven, en el tiempo de Jesús estaban siendo oprimidos, ¿por quién? Por Roma. ¿Estamos? Entonces le hacen esta pregunta a Jesús: ¿cómo dices tú seréis libres? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado. ¿Esclavitud de qué, hermanos? De pecado. Y aquí, como podemos decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no peca? Le respondieron ellos: de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Israel fue un pueblo duro, fue un pueblo que no se conformó. Cuando salieron de Egipto, se les venía a su paladar y a su nariz las cebollitas de Egipto y todo lo que en Egipto, pero eran esclavos, ¿no? Y Egipto representa la esclavitud del pecado, la esclavitud que estaban en aquel tiempo. En estos días podemos decir que Egipto representa eso, el pecado. Y dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el hijo os libertare, ¿sobre qué estamos hablando? Sobre pecado. ¿Está conmigo? Sobre el pecado, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Ve lo que había en el corazón de ellos? ¿Qué había? Matar a Jesús. Si verdaderamente fueran de Abraham, conocerían con quién estaban hablando. Amén. Hubieran detectado, bueno, podemos decirlo, bueno, no tenían discernimiento. Bueno, pues al menos el tanteo un poco desarrollado para que supieran quién era Jesús. Porque mi palabra, ese es el asunto. Lo que Jesús le dice es confrontativo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, o sea, en sus corazones. No haya cabida en ellos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hermano y hermana, cuando el Señor nos dice: si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Te has puesto a pensar qué significa ser verdaderamente libres? ¿De qué nos liberó el Señor Jesucristo? Creo que en ese pasaje está haciendo Jesús muy directo. ¿De qué nos liberó el Señor? Del pecado, primeramente, ¿no? Pero vamos a ver más cosas, algunas de las libertades o de la libertad que podemos disfrutar desde el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos que ser conscientes, y aprender una vida verdaderamente en libertad. Número 1, en Cristo, somos libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué? Como dice el tema, ¿no? ¿De qué nos libertó el Señor Jesús? Si tú dices eso como cristiano, decimos nosotros: en Cristo yo soy libre. ¿De qué? Número 1, de esta condenación eterna y de culpa. ¿Dicen amén? Había una condenación para tu vida, ¿sabes qué? Que el juez iba a ser Dios, o el juez sigue siendo Dios para todo aquel que rechaza el evangelio y el sacrificio de Cristo de la cruz del Calvario, y de culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Le voy a pedir a todos que saquen su Biblia. Vamos a ser un poquito movidos en esto para que puedan, y el hermano me va a estar ahí poniéndolos para los que no tengan, pero ahí hay Biblias en la parte de atrás, puede agarrarla. Romanos 8, 1 al 2 dice: por tanto, o por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás unido a Cristo? Y son bien poquitos. A ver, otra vez. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Así dice su Biblia? ¿O solamente es la mía? Porque allá está también. Romanos 8, 1 al 2. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestro pecado y condenación al morir en la cruz. ¿Lo crees? Yo quiero que en esta tarde, hermano, usted se vaya meditando, pensando
de qué se trata el cristianismo, de qué se trata el venir a los pies de Jesús y de qué se trató en aquellos tiempos atrás, en el tiempo de Jesús, el habernos hecho libres, el habernos quitado la condenación y la culpa que usted y yo merecíamos. Leí al hermano hace rato, simplemente lo voy a repasar, el libro de Isaías 53, 4 al 7. Esto se escribió años atrás de que Jesús viniera a la tierra. ¿Sí sabía usted eso, no? Años atrás, y lo profetizó Isaías. Isaías es un profeta mayor y dice: ciertamente Jesús, lo voy a poner así, lo leo de esta manera porque ahora lo aplico al Antiguo Testamento, porque somos cristocéntricos. Cristo es la sombra de lo que antes se veía, Cristo es el cumplimiento de todo lo que había en el Antiguo Testamento. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió, o sea que Él cargó nuestros dolores. Y nosotros, o sea, tú y yo, aunque todavía no nacíamos, le tuvimos por azotado, hablando en aquel tiempo Isaías, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones, transgresiones, y molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz fue sobre ¿quién? Fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es palabra de Dios, no lo tome como mi palabra, es palabra. Yo simplemente se la estoy compartiendo para que entendamos de qué se trata esto de que nos libró de condenación y de culpa. Angustiado Él y afligido. ¿Sabe qué es lo que pasa ahora? Que el cristiano no sabe ser ni angustiado ni afligido. Todo hay reproche, o todo le echa, como Adán le echó la culpa a Eva. Es que ella no supo, no sabemos llevar el aprobio o la ofensa o la aflicción, pero Jesús nos enseña que fue angustiado Él y afligido. Él no abrió su boca. Y eso es la parte que no nos gusta. Yo abro mi boca, yo defiendo mis derechos. Nuestros derechos están rendidos al Señor, nuestra voluntad debe de estar rendida al Señor. Ahora, con todo esto tampoco me malentienda, claro que hay leyes que nos amparan, ¿no? Cuando usted ha sufrido un ticket, siempre le dicen: todo lo que digas podrá ser usado en tu contra y todo. Entonces a veces dice uno: mejor me callo y hablo con el juez. Y viera que a veces, lo digo por experiencia mía, cuando me han detenido, porque sí, a veces nos pasa eso, voy al juez y me han quitado cargos cuando yo voy con el juez. El policía no lo va a poder hacer, pero el juez te quita cargos. Pero a veces abrimos nuestra boca y nos va peor, ¿no? Dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo qué? Cordero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice otra vez la palabra. ¿Qué palabra dice en su Biblia? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Ves lo que a veces se trata el cristianismo? Cuando a veces te quieren ofender, tu propia familia se burla de ti. A veces hay que enmudecer y no abrir la boca. ¿Y sabes qué es lo que hay que hacer? Como Jesús hizo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Porque así estábamos nosotros, embelecidos, no sabíamos hasta que la luz resplandeció en nuestra mente y en nuestro corazón. Es gracias a su muerte y su resurrección, hermano, que somos limpios de todo pecado. ¿Cuántos lo creen? Eso lo hace el Señor. Solo tenemos que creer y aceptarlo. De eso se trata el Evangelio. En Él tenemos la oportunidad de un nuevo conocimiento, de nacer de nuevo. Ahora puedo decir, de tener una segunda oportunidad. Mujer, hermano, familia que está aquí, o padres de familia que estamos aquí, tenemos que orar por cada uno de nosotros para poder ver a nuestro esposo una nueva criatura, poder ver a nuestra esposa que sea una nueva criatura, poder ver a nuestros hijos que experimenten esa segunda oportunidad de vida que Dios les puede dar. Porque a muchos, ¿qué es lo que tratamos de hacer? La esposa nunca va a poder cambiar al esposo. El esposo nunca va a poder cambiar a la esposa. Amén. Eso es obra de Cristo. Mientras el esposo entregue su vida a Cristo, ahora hay que darle tiempo, ¿no? Igual con nuestros hijos, la palabra va haciendo el trabajo en nuestros corazones, porque no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? No fue una lámpara de Aladín y de volada salió un hombre nuevo. No, Dios va transformando nuestras vidas.
En Él tenemos la oportunidad de nacer de nuevo y también tener la seguridad de la vida eterna en Él. Cuando recibimos su regalo de salvación por medio de la fe, le estamos diciendo que aceptamos ese sacrificio a nuestro favor y que sabemos que es más que suficiente. Por eso es que tenemos esa libertad en Cristo. No necesitamos hacer nada para salvarnos, hermano, solo creer. ¿Cuántos creen? Tampoco necesitamos vivir con la carga de la culpa por los pecados pasados. Uy, y esto es lo tremendo, es lo favorito, ¿no? De que pasa entre los cristianos que todavía van cargando con culpa. Una cosa es culpa y otra cosa es consecuencia. ¿Está conmigo? ¿Alguien vino hoy? Hello. Una cosa es culpa y otra cosa es consecuencia. Porque la palabra de Dios, en Cristo tenemos una nueva vida. Y pasamos a ser hijos de Dios. ¿Pasamos a ser qué? Hijos de Dios, el cual el Padre tiene cuidado de los suyos. Redimidos por Él y para Él. Y prometió nunca acordarse de ellos. Déjeme simplemente leer unos pasajes. Simplemente escúchelos. Si puede captarlos, apúntelos. Isaías 43:25. Dice Jehová: Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios, No es como el hombre ni la mujer que siempre te los está recordando. Aquí no tiene que ver Satanás, ¿no? Aquí tiene que ver la humanidad del hombre, que siempre te lo está, es como un y dale. Pero a mí mi Dios me dice esto en Isaías 43:25. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. ¿Cuánto les encanta eso? Miqueas 7:19. Él volverá a compadecernos, hollará nuestras iniquidades y echarás a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién lo prometió? Dios. Si verdaderamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús, Él prometió no acordarse de ellos. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Palabra de Dios. Salmo 103:12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Estos versículos, hermano, es un conjunto que revelan la naturaleza amorosa y perdonadora de Dios. ¿De qué nos liberó el Señor, no? ¿O de qué nos libertó Jesús? De la condenación y la culpa. Todos aquellos que viven culpándose por lo que pasó, te digo, una cosa es culpa y otra cosa es consecuencia. Él al perdonar, recopilo, estos versículos en conjunto revelan la naturaleza amorosa y perdonadora de Dios, quien al perdonar nos recordará nuestros pecados, no recordará nuestros pecados pasados. Pero también déjeme decirle que estos pasajes dejan claro que Dios no recuerda nuestros pecados. Sin embargo, que Dios no recuerde no es lo que normalmente pensamos como olvido. Quiero que entienda esto. No es lo que normalmente pensamos como que ya, Dios se lo olvidó. No, porque si no, Dios no fuera omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que Dios todo lo sabe, ¿no? Que Dios todo lo sabe. Él lo sabe todo y nada olvida. No obstante, Él ha decidido no recordárnoslo. ¿No le das gracias a Dios? Porque Él prometió, nunca más me acordaré. En las relaciones humanas, lo contrario, podemos elegir nosotros. Tú eliges recordar las ofensas de alguien en contra nuestra, ¿o no? Tú eliges vivir amargado toda tu vida y no perdonar. O cuando alguien viene y te pide perdón, tú dices, no, está bien, te perdono, pero te das la vuelta y sigues hablando de la persona, ¿no? Hello, ¿hay alguien aquí? Y llevar una vida de amargura y siempre usar ese pasado para ganar y restregarle en la cara, hablando de cristianos, el mundo así vive. El mundo se dice, está bien, la mano y todo, pero te das la vuelta y es como dijo alguien por ahí, ¿sabes qué? No tanto duele la puñalada que te dan por la espalda, sino saber quién te la dio. Hello, ¿sí me explico? O sea, que no duele tanto la puñalada, sino cuando tú te das la vuelta y ves quién fue, eso es lo que más duele.
Si tú lo llevas a la Biblia, tú dices, Judas, ¿qué hizo con el Señor Jesucristo? Y sabiendo, ¿no? Y acuérdense de esa imagen, que con un beso lo entregó. Es duro, ¿no? Es duro. Para perdonar, hermanos, o nosotros, para que alguien restregue lo como vive el mundo, para el cristiano no. No podemos restregarle en la cara las cosas del pasado a alguien, lo que pasaste, o podemos elegir uno de dos, o olvidar y aprender del maestro. Para perdonar a alguien con frecuencia debemos quitarnos los recuerdos dolorosos de la mente, aunque quedarán cicatrices, ¿no? En realidad no olvidamos el pecado, ciertamente, el pecado ahí está, la falla ahí está. Y no es porque no podamos recordar la ofensa, sino que elegimos pasarla por alto. El perdón hace que no nos detengamos en los problemas del pasado. Hay algunos que están detenidos en su vida espiritual, en su vida, no sé, laboral o lo que sea, por muchas cosas, porque hemos decidido estancarnos ahí. El perdón hace que no nos detengamos en los problemas del pasado. Jesús clamó en el Calvario diciendo, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Y aún ahí, en medio del desprecio, del dolor, de la humillación, Jesús nos perdonó y Él siguió avanzando con el propósito que Dios había marcado en su vida, que era dar su vida por cada uno de nosotros. Les recomiendo en casa, si quieren apuntarlo, léanse Mateo 18, del 15 al 35, simplemente para que vean cuando Pedro dice, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que qué? Que peque contra mí. Híjole. Jesús nos libertó del dominio del pecado. El primero fue de la condenación y de la culpa. Hermano, si has venido a Cristo, a los pies de Cristo, Él te ha perdonado. Aunque en tu proceso te digan, no, no es cierto. A ti no te ha perdonado nadie. ¿Y a poco ya Dios te perdonó así de fácil? Es que no entienden la omnipotencia, la omnisciencia y el poder de Dios en todo, hermano. Que Dios nos perdona. Acuérdense cuando esa mujer vino y le dijo Jesús, ¿dónde están los que te condenan? ¿Se acuerdan, no? Muchos con piedras. ¿Se acuerdan de esa enseñanza, de esa historia? Muchos con piedras, a tratar de apedrear a esta persona. Póngale lo que sea, lo que haya hecho, robó. Esta mujer la agarraron en un momento de adulterio y de fornicación y todo. Y le dijo Jesús, ¿dónde están los que qué? Los que te condenan. Pero le dijo algo muy importante. Yo no te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vemos la misericordia de Dios, pero también es como que, mira, te doy la licencia para que manejes y pégale a cualquier carro, no hay problema. Anda como tú quieras. No, te dicen, ten, aquí está, pones tu aseguranza en tu carrito y por favor maneja con cuidado. Respeta las líneas, respeta las leyes, ¿sí o no? Y bien que nos sujetamos, ¿verdad? Pero de lo más lindo, nos pasamos el rojo, damos vuelta aquí sin avisar. Bueno, no todos, algunos. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Esos otros lados. Dios nos libertó, o Jesús nos libertó también del pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, dice la palabra de Dios así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Dios nos libró del poder de las tinieblas, otra versión dice, y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de pecados. ¿Hay alguien que pueda decir aquí, yo lo creo? Amén, gloria a Dios. Yo lo creo. Él nos redimió, nos liberó y nos perdonó nuestros pecados. La oscuridad, hermanos, o el pecado no tienen más poder sobre nosotros gracias a Jesús, no porque te empieces a portar bien, sino es gracias a Cristo, la obra de su redención en la cruz del Calvario. En Cristo tenemos perdón total y la nueva vida en Él es una en la que su luz nos guía, no andamos más en tinieblas. En Juan 8:12 lo dijo de esta manera: Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá luz, la luz que le da vida y nunca andará en oscuridad. Pero hay muchos cristianos hoy en día que no entendemos esto, no entienden esto y siguen o quieren seguir en esa oscuridad, escondiendo sus pecados, escondiendo su avaricia, escondiendo su
Todo pensando que ya venimos a Jesús y Jesús dice que es la luz del mundo. Gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar decisiones correctas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el Espíritu Santo nos guía y nos muestra lo que le agrada a Dios, no lo que te agrada a ti. Y nos ayuda a vivir en su voluntad. Así que les digo, hermanos, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? ¿Con qué luchamos? Más que luchar con el mundo, fíjese que el cristiano tiene 3 enemigos: el mundo, Satanás, pero el más difícil de todos, ¿saben quién es? Tú mismo. Tú mismo. Uno mismo a veces es el que más sufre con uno, ¿no? Gálatas 5:16 dice Pablo: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu. ¿Según quién? El cristiano debe de notarse viviendo en el Espíritu, controlando su boca, controlando lo que mira. Alguien decía, bueno, ¿y qué si escucho música del mundo? Bueno, de lo que esté lleno tu corazón, de eso hablará tu boca, hermano. Como dijo el gabacho, a that easy. Así de sencillo. De eso hablará, o sea, ¿de qué se tiene que llenar el cristiano? De la palabra de Dios, ¿no? Hello. ¿Sí? Te lo voy a poner un ejemplo fácil. Fácil. Y eso yo creo que apega a nosotros, a cualquiera. ¿Qué es lo que comes todos los días? Se reflejará en tu salud. Iba a decir otra cosa, en tu cuerpo, pero en tu salud, ¿no? ¿Qué es lo que comemos? Metemos tanta azúcar a nuestro cuerpo y Dios nos perdona y todo, pero a veces andamos con achaques, ¿no? Se me subió la presión, se me bajó la presión. Y dice uno, pues, ¿qué comiste? Siempre te preguntan, ¿has comido? Y cosas así, ¿no? Es un decir, pero a veces podemos ver en lo espiritual, pues imagínense cómo vamos a hablar si estamos escuchando otras cosas y todo, y dice uno, bueno, ¿cómo nuestro espíritu se nutre? Pues leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pan para nuestro espíritu. Cantos espirituales. Dice Pablo, vivan según el Espíritu. Y fíjense lo que dice la advertencia, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Lo que me encanta es que no menciona ni Satanás ni el mundo, sino nuestros propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿con la ayuda de quién? De Dios. He oído gente que dice, yo me he pasado 40 días en ayuno. ¿Ha conocido gente así? O 21 días en ayuno. 40 días pues quieren ser igual que Jesús, ¿no? Y como nuestro Cristo no hay nadie. Pero el día 41, 42 no quieren dejar al amante. Hello. Es por decir una parte, ¿no? O no quieren seguir mintiendo en el trabajo, quieren seguir viviéndola, pero se metieron 40 días de ayuno, ¿no? Y digo uno, bueno, ¿qué Dios no le habló en esos 40 días? Oye, deja de esa doble moral que tienes, ¿no? O sea, en la iglesia eres una cosa y allá afuera eres otra. Bueno, o sea, que todo compagine. Y no, con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad, como Romanos 6, 20 al 23 nos lo habla. Dice Romanos, Pablo dijo, y Pablo se incluye, dice, cuando éramos esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, es otra traducción. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. De las cosas que solían hacer. ¿Te avergüenzas, hermano? Y no es porque Dios te recuerde las cosas que hacías antes, sino que tú mismo traes a tu memoria, ¿no? ¿Qué hacía antes? Híjole. Le levantaba la voz a mi esposa, la insultaba, casi la golpeaba. O ¿qué puedo decirte? No, en el trabajo era bien mentiroso, con sacar más billete. O ¿qué me dicen? No, pues, ¿qué hacía antes? No, pues yo me iba a los antros y el domingo llegaba a la iglesia y alabaré a mi Señor. ¿Sí saben qué es antros, no? Discotecas, bailes. En México en Durango era la polvadera.
Porque las fiestas no fui, para que no vaya a decir, ay, ¿cómo sabe? Bueno, hermano, pues vivía uno en un pueblo y se enteraba, y pues cuando había baile, pues las zapateadas era levantar polvo, ¿no? En el campo. Entonces, por lo tanto, dice así Pablo, el espíritu está contra los malos deseos. Y Romanos dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. No lo digo yo, hermano. Todo lo que va en contra de la moral de Dios terminará en condenación eterna. Pero hemos dicho que Él ya nos ha librado de la condenación y la culpa. ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos. Ahora hacen las cosas, dice el 22, pero ahora quedarán libres del poder de pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, o que Dios da, es la vida eterna. ¿Por medio de quién? ¿De tus buenas obras? No, eso es para que nadie se gloríe. Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Corintios 6:12. Fíjense que todo esto lo podemos aplicar para nosotros. De que vienen, ¿puedo escuchar música de este? ¿Puedo ir a los bailes? ¿Puedo ir al prom? ¿Puedo ir a esto? Y siempre hay, pero Pablo lo deja bien claro y lo deja muy establecido, ¿no? ¿Puedo tirarme un 12 de cocas o de qué? O sea, explícate, hermano, porque no, es que donde yo iba a la iglesia, pues no, o sea, no había problema, no íbamos de camping y todo, y pues siempre llegaba el pianista, y digo pianista en el sentido de género de hombre, porque aquí está mi esposa, es la pianista. El pianista llegaba y el ere llegaba con 12, pero no de cocas. Y dije, caray, ¿cómo está eso? O, ¿puedo ir a una fiesta? ¿O puedo ir a tal lugar, a un concierto? ¿Cristiano? No, un concierto de X. Pablo lo dice, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero Pablo lo dice muy bien, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No tenemos que hacer caso a las mentiras o a lo que el mundo te quiera insinuar o envolverte en esa ola. Y acusaciones también a veces del diablo al respecto, a nuestro pasado o a su insistencia sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. No, el Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros. Él nos ayuda y te ayudará a discernir entre el bien y el mal. ¿Cuántos dicen amén? Es más, lo ha hecho. Solamente, ¿sabe qué? Que tú has elegido y has elegido mal. He elegido mal, Señor. El problema de nosotros es aceptarlo y decir, no, el varón que me diste, los hijos, a veces ya hasta los hijos llevan la culpa, hermano. Cuando nosotros fuimos lo que, entonces, los hijos nada que ver. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos da las fuerzas para hacer lo que le agrada a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nosotros tratamos de predicar el evangelio de esta manera? Para no ser cristianos que mediocren, o quítenle la N, mediocres, de que no hay en la iglesia, sí, el pastor permite que me eche una, el pastor no me ha dicho nada de que ande yo con varias noviecitas, hablando de un joven no casado. No hay problema. O como por decir, está el joven acá arriba en el grupo de alabanza y todo, y el pastor sabe que tiene 2, 3 novias, bueno, elige una. No. Porque si no, mijo, pintas para fracasar en tu matrimonio. ¿Alguien vino hoy? Hello. Pertenecemos a un reino y ese reino es de luz. Y nosotros deberíamos de ser la luz del mundo. Nos liberó también de la muerte eterna. ¿Cómo? Rápidamente este punto. Romanos 6:23 dice, el pago que da al pecado Dios es la muerte. O sea, la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Cristo, hermano, tenemos el regalo de la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Todos lo creemos. No lo merecemos ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos, déjame decirte eso. Pero Él nos lo concede desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como Señor por su gracia. Amén.
Por su gracia. ¿Qué es su gracia? Es un favor, un don, un regalo que no nos merecíamos. ¿Qué es lo que tú y yo merecíamos? La muerte. Pero por su gracia, su sangre, su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos redimió, nos salvó, nos liberó de todo eso. En Cristo tenemos este regalo. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo la venció con su resurrección. Nuestro cuerpo físico sí es mortal y se tendrá que, a lo mejor si Cristo no venga, tendremos que pasar por esa transición, pero nuestra alma vivirá con Cristo por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees, hermano? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Tu alma y mi alma vivirá con Él por la eternidad. Juan 5:24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Lo crees? ¿Verdaderamente lo crees? El asunto es que si lo crees, eso se verá allá afuera. Eso se verá en tu casa, en la cocina, en tu trabajo, con tus vecinos. Se debe de ver que somos personas que hemos pasado de muerte a vida. Nos libera del miedo. ¿Cuántos miedosos hay aquí? No levante la mano para no exponerse, ¿va? Nos libera del miedo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra juventud o pasamos por eso de que no me quede solo en la casa? Y ahí nos escabullimos con papá y mamá en medio de la cama donde pudiéramos. Pero el salmista, capítulo 34, versículo 4, el salmista dice estas palabras. En traducción lenguaje actual dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. ¿Sabe que Dios a veces en su grande amor y misericordia, a pesar de los pecadores que somos, o a pesar que la gente se esté perdiendo afuera, a veces Dios escucha el clamor? ¿Sabe por qué? Porque Dios ve lo más profundo de nuestro corazón y del corazón de la gente. Dice el salmista: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. ¿Hay alguien angustiado aquí? ¿Una enfermedad? ¿Qué, Señor? ¿Qué? O sea, a veces le angustia a uno. Déjame decirle esto: Señor, ¿qué es mi llamado? ¿Qué es mi propósito? Cristianos, y se angustian, a veces dicen: no duermo por saber y encontrar qué es mi llamado, qué es lo que tú me llamaste a hacer. Señor, estaré en tu tiempo perfecto, estaré dentro de tu voluntad. Le dice al principio: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y temores, hermano. No quiere que vivamos encadenados por ellos. Él ha puesto de su amor en cada uno de nosotros y quiere que lo usemos para su gloria. Al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios y su amor al buscar su rostro y su presencia. Señor, tu rostro quiero ver. Al entrar por tus puertas con acción de gracias, pasando tiempo con Él, dejando que nos llene con su Espíritu Santo. ¿Sabes que tú tienes el control? No de Netflix o Hulu o todo eso. Tú puedes tener el control si tú quieres. Tú eliges, hermano, o conectarte con Dios o no conectarte con Él. Tenemos la libertad de hacerlo. Primera de Juan 4:16 dice así, versión lenguaje actual: sabemos y creemos que Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Todos lo creemos. Sí, Dios me ama tanto, pero no me disciplina porque Dios es amor. No, es que aquí va lo mismo. Dios disciplina al que ama, lo va a disciplinar porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. ¿Se lo repito? Cualquiera que ama a sus hermanos, híjole, este es como que un listón que dice uno. O sea, ¿cómo? Como el yo amar a mi esposa, no porque es mi esposa, sino porque es otra hija de Dios o es un ser humano. ¿Tengo que amarlo? ¿O lo amas porque simplemente es tu esposa? Y a la primera de primeras de cambio le puedes fallar, o nos podemos fallar, o nuestros hijos. Es muy sencillo amar a nuestros hijos, pero amar a los hijos de los hermanos, y más cuando los ves que te rompen toda la casa, y ¿para qué lo invito? No, o sea, tú, no,
O sea, ¿cómo no? Pero cuando dice el Señor, sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Y todos decimos, amén, así es, mi Dios es de grande, es una dulzura, mi Dios. Pero dice, cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos, voltea a ver a la persona que está a tu lado, ¿lo amas o no? A ver, voltealo a ver. No, pero no con esa cara de, si tuvieras fuego en tus ojos, lo consumes. No, pero fíjense lo que dice, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos, o sea, es amar a los hermanos y vivir como Jesucristo vivió en este mundo. No tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos como Cristo nos amó a nosotros. ¿Están aquí? Ok, sí están, ya están despertando, ya vamos carburando un poquito. La persona, fíjense, sígame ahí en primera de Juan 4:16. La persona que ama, Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo, porque el amor echa fuera todo temor. El amor de Dios, el amor ágape. Donde hay amor no hay temor, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de lo que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Esa es palabra de Dios. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Versículo 20, si decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, ¿sabe cómo le llama a Dios a ese tipo de personas? Es un mentiroso. Porque si no amas al hermano a quien podemos ver, a ver, háganle sus ojitos, ciérrenlos y ábranlos. ¿Sí puede ver a la persona a su lado? Sí, ¿verdad? Perfecto y claro. Algunos necesitamos más aumento para poderlos ver más, mejor. Dice, a quien podemos ver, mucho menos podemos amar. ¿A quién? A Dios, a quien no podemos ver. Dios es grande y fiel, ¿no? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso está en 2 Timoteo 1:7. El miedo y el temor no vienen de Dios. El poder, el amor y el dominio propio sí. Cuando llegan grandes retos a nuestra vida, necesitamos recordar que nuestro Padre es todopoderoso. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Así es. Él nos da la fuerza y el poder para rechazar el temor. Cantamos y contamos con su ayuda en todo momento, aun cuando no lo podamos sentir ni ver. Y sabemos que en su nombre tenemos la victoria. Él nos dio la libertad, ya que casi termino, de la ira de Dios. Nos libertó de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira? Si ustedes piensan de que no, usted no conoce a mi papá cuando se enojaba, todos tenemos recuerdos, ¿no? O de mami. O ya a veces dice, no, pues ni mami ni papi, mi abuelo. Hubiera visto ese hombre. ¿Qué es la ira de Dios? Un poquito para que sepamos, cuando Jesús mismo dijo en Getsemaní, Padre, si quieres, si puedes, o pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa está hablando Jesús? Su ira. Lo que Jesús iba a pasar en la cruz del Calvario, lo que tú y yo merecíamos. Dios fue justo al mandar a su Hijo a dar su vida por ti y por mí, porque tú y yo no hubiéramos podido soportar. Es más, hay una ira venidera que viene a este mundo a todos los que voluntariamente quisieron rechazar el evangelio de Jesús. Esto no es por herencia, de que se lo voy a heredar a mis hijos y a los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos de generación en generación. Es bonito, sí, pues anhelamos. Para eso hay que trabajar y dar testimonio como padres, como abuelos y como bisabuelos, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Fíjense la gran demanda que tenemos, porque viene esta parte de la ira de Dios. Romanos 5:9 dice Pablo, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios.
Se predica en muchos lados, hermano, en muchos lados del amor de Dios, pero nada sobre el juicio de Dios. Para aquellos que quieren ignorar o que siguen jugando, voy a decirlo de esta manera, a la iglesita, de que no, Dios no castiga, Dios no va a dar castigo. Vendrá un día que habrá un castigo para aquellos que quisieron ignorar, que tuvieron la palabra en sus ojos, en sus manos, y Dios castigará a todos los que voluntariamente ignoraron la palabra de Dios. La Biblia habla del día de la ira. Sí, ¿dónde? Sofonías capítulo 1:14. Es un profeta que habla y dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre los altos torres. Versículo 17 de Sofonías: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo. Suena feo esto, ¿no? Suena como que ¿de qué película sacaron esto? Bueno, está en la Biblia. Ahí está en Sofonías. Será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Nos ha liberado de esa ira. ¿No le das gracias a Dios? Ese día Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra de él. Que tú y yo o aquella gente no tendrá excusa para decir: a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló, a mí nadie me mandó un texto, yo no vi ningún post en Facebook. Ahora estamos más expuestos que mucho más antes. Amén. Y padres, siempre estorbémosles a nuestros hijos. Siempre habémoslo: no, esto no es así. No, la palabra de Dios dice así. La palabra, para que aquel día el Señor no nos diga: ¿por qué no hiciste tu trabajo con tus nietos, con tu hijo? ¿Por qué no le advertiste? Que si se congregaban ahí contigo, bien, si no, no, pero ¿por qué no le advertiste? ¿Por qué no hablaste a tiempo y fuera de tiempo? Porque vendrá la ira del Señor y juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra él. Sin embargo, déjame decirte esto: Él proporciona y ha proporcionado la solución para librarnos de su ira. ¿Qué? Oh, mi diezmo. ¿Cuánto? Señor, yo sé, vino un joven a Jesús. Señor, ¿qué puedo hacer para obtener qué? La vida eterna. Jesús le recetó 6 de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he hecho. Bueno, son 6 mandamientos que hacía con el prójimo, pero algo tenía el joven en su corazón. Vende todo lo que tienes y dáselo. Fíjense que aquí está la verdadera parte, que diga un pastor, un apóstol, lo que sea: vengan y traiga todo lo que ganan aquí. Jesús le dijo: ve y dáselo a los pobres. Jesús no empezó ningún movimiento profético de estos de la prosperidad, porque si no hubiera dicho: tráeme todo lo que tienes a mis pies, hijo amado, y así recibirás. ¿Sí ves esa parte, hermanos? Jesús quería su corazón. Jesús quiere nuestro corazón. Lo demás del dar lo haremos porque somos naturaleza nueva, nacidos de nuevo, y sabemos que Dios es dueño de todo, del oro y de la plata. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Hay una solución, y esta es Jesús. A través de él recibimos nuestro perdón de nuestros pecados y su favor. Primera Tesalonicenses 5:9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el destino que Dios desea para cada ser humano, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí ve? La salvación es para todos, sí, pero no todos quieren, hermanos.
Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tu vida de alcoholismo, de drogadicción, de mentiroso, de orgulloso, que es lo que más escondido tenemos nosotros, el orgullo, el ego. ¿Sí sabía usted eso? El ego. Somos bien ególatras, hermano. Bien ególatras. Dios nos quiere librar. Jesús vino a librarnos de eso. Al mirarnos, Dios reconocerá la obra de Cristo, no de lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas venido, lo que tú hayas levantado por tus propias fuerzas. No, Dios reconocerá la sangre de su Hijo amado Jesús en cada uno de los que le recibieron. Dios verá ese sacrificio de su Hijo en nosotros. Verá Jesús y su justicia, no nuestras faltas y pecados. Bendita libertad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendita libertad. Por eso es que nos libró, o parte de eso, de que tú y yo no intentáramos ganar la salvación por nosotros mismos. No, Romanos 10:4 nos habla de eso. De hecho, Cristo es el fin de la ley ceremonial, para que todo aquel que en Él cree reciba la justicia. Romanos 10:4, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. ¿En quién? ¿En quién confiamos, hermano? En Cristo, no en nadie más. Ni en una virgen, ni en un hombre que si es zumo blanco o es zumo negro. ¿Sí saben lo que hablo, no? No, confiamos en Cristo Jesús. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Al fin y a la finalidad de la ley de Dios es guiarnos a Jesús. De Génesis a Apocalipsis es Cristo el que predomina. Por eso somos cristianos. Hermano, no te avergüences. ¿Sabe por qué a veces muchos cristianos se avergüenzan de poner en su Facebook religión no definida? Ponen algunos. Caray, no definida. ¿Cómo? Y algunos dicen, no, pues soy cristiano, pero su vida refleja otro cristianismo. Por más que nosotros lo intentemos, no lograremos cumplir jamás con toda la ley. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios y su salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Solo a través de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Te invitamos a que creas en Cristo Jesús, pero de todo tu corazón, y confesar con tu boca tus pecados, y después decir, Señor, ven tú y sé mi único Salvador y mi único Señor. La ley no logra justificarnos, no, pero la ley sí nos muestra lo pecadores que fuimos o que somos. ¿Hello? ¿Sí? La ley me muestra que yo merecía muerte eterna y condenación eterna, pero en Cristo somos más que vencedores. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree íntimo, algo oculto dentro, y con la boca, algo exterior, se confiesa para ser salvo. Con mis acciones demostraré. Por eso en aquel día dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre esto. Apartados de mí, hacedores, no aquellos que confesaron positivamente, no, hacedores. Y el verbo hacer quiere decir obras, ¿no? O sea, de lo que actuemos. Si tú dices que eres plomero, pero le haces muy bien a la electricidad y la plomería te queda fatal, no eres plomero, eres electricista. ¿Me expliqué? Estamos en un ¿cómo se llama? En un ámbito de trabajo equivocado. Y por eso es que a veces nos dicen, no, pues no le haces a eso. No, pues no, le hacemos otras cosas. Y por último, nos liberó para poder acercarnos a la presencia del Padre. Termino con Hebreos 10:9, que dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Jesucristo vino a este mundo a habitar en un cuerpo como el tuyo y el mío, y eso es lo que creemos como cristiano. Es parte fundamental de nuestro cristianismo, que Dios se hizo carne. Amén. Durante la crucifixión se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Antes de ese momento, déjeme decirle que el sumo sacerdote era el único que tenía acceso. La muerte de Jesús cambió rotundamente todo eso.
Él derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Él mismo cargó nuestra culpa y nos abrió ese camino nuevo para acceder directamente a Dios Padre. Cristo, el Cordero de Dios, es más que suficiente. ¿Lo creen? Gracias a Él podemos hablar con confianza con el Padre y recibir su perdón por amor. Acerquémonos pues, hermanos, a Dios con corazón sincero, porque Él promete liberarnos de la culpa, de la condenación, del pecado, del temor y de todos estos puntos que nosotros hemos visto. Y con la plena seguridad que Él nos da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Por tanto, sí, Dios nos liberó de esto, y pongamos pues nuestra mirada en las cosas de arriba. Será el próximo mensaje del próximo domingo. Sí, Dios nos liberó de todo esto, pero el próximo domingo hablaremos de que pongamos nuestras miradas en las cosas de arriba, porque Cristo está pronto por venir. Amén. Y estamos tan afanados en las cosas del mundo que no nos damos cuenta de las señales que hay. Y Dios está avisando, y Dios está avisando. Permítame terminar con esto. Es una pequeña reflexión. Se dice de un elefante y la cuerda. ¿Nadie la ha escuchado? ¿Hay alguien que la ha escuchado? Dice que un hombre pasaba por un zoológico. Se detuvo a mirar en el recinto donde estaban los elefantes. Algo le llamó inmediatamente la atención a este hombre. Notó que los elefantes estaban atados a una cuerda pequeña, bien pequeñita y muy delgada en una de sus patas traseras. No parecía suficiente para resistir la fuerza del animal. Sin embargo, ninguno de los elefantes hacía algún esfuerzo para romper aquella cuerda. ¿Cuántos conocen los elefantes? ¿Han ido al zoológico? Es una bestia enorme. Ahora imagínense un hilito, de eso de lo con el que coses a lo mejor tus pantalones, o una cuerda, simplemente. Dice que el hombre no parecía suficiente para resistir la fuerza de ese animal. Sin embargo, ninguno de los elefantes hacía ningún esfuerzo para romperla. Simplemente caminaban en círculo a la distancia que les permitía la atadura. El hombre se acercó a uno de los encargados del lugar y le preguntó la razón por la cual usaban aquellas cuerdas tan débiles para semejantes animales fuertes y enormes. El cuidador le contó que esos elefantes estaban allí desde muy tiernitos y que intentaron en más de una ocasión liberarse, pero eran demasiado pequeños y débiles. Cuando lo hicieron, que la cuerda era suficiente para retenerlos, así llegaron a creer que era imposible, cuando ellos se dieron cuenta, ¿no?, liberarse. Crecieron. Estos elefantes se hicieron fuertes, pero no volvieron nunca más a intentarlo, pues estaban seguros de que nunca podrían romper aquella cuerda. Al igual que estos elefantes, esta pequeña reflexión, hay personas que viven atadas al pecado, a los vicios, al miedo, al dolor, al resentimiento, a la falta del perdón o cualquier otra cosa que les impide ser libres y felices. Quizás lo han intentado en más de una ocasión, pero no lograron liberarse. Llegaron a creer que eran demasiado débiles para vencer y se han resignado a vivir atados a tal problema. La pregunta es, ¿tú y yo tenemos ataduras en nuestra vida que crees que no puedes romper? La enseñanza de este relato, hermano, es que no debes darte por vencido. Y no se trata solamente de darse por vencido, porque Isaías 61:1, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mi hermano, la lección es esta. Jesucristo vino a este mundo para proclamar libertad a todos aquellos que confiesen sus pecados, sus temores, para libertar a esos cautivos. Con su muerte y resurrección, Jesucristo venció a la maldad y al pecado. Y ahora te ofrece esa libertad y vida abundante. Busca a Dios cada día y pídele la fuerza de Él.
y su voluntad necesaria para vencer las dificultades. Y recuerda, nunca dejes de intentarlo. Pronto verás que con el poder y la fuerza de Dios, todas tus ataduras serán rotas. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, tomemos unos momentos para meditar en este mensaje. Dios nos ha liberado, pero tú lo tienes que creer. De la culpa, del pecado, del temor, de esa atadura que tú dices, yo no voy a poder cambiar, así soy. Yo hablo así, sigo diciendo malas palabras, sigo ofendiendo. Y es que no, es que digo, ¿verdaderamente habrás experimentado el perdón de Dios? ¿O verdaderamente has experimentado el arrepentimiento ante Dios? Es bueno que a veces Dios nos confronte con ese tipo de cosas, pero toma unos momentos para meditar y damos gracias a Dios, porque es por Él que somos realmente libres. Ninguna otra libertad, hermanos, se compara con lo que Él nos concede. Vivamos vidas que reflejan esa gratitud y que nuestra vida es un reflejo de su gloria. Dejemos que su gozo y su amor fluyan a través de nuestras vidas para que logremos impactar a los que nos rodean, que es el propósito de Dios para el nacido de nuevo. Y los animemos a buscar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Por tanto, si Dios nos liberó de esto, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba cada día. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y yo te pido que tomes un momento. Si algo Dios te habló en esta tarde, permítame hacer una oración antes de terminar y pedirle a Dios: Señor, yo sé que tú me has perdonado. Y si el Señor te dio una palabra, decir, ¿sabes qué? Tienes que ir con esa persona y quebrantarte, humillarte, a pesar de que te hayan ofendido, a pesar de que te hayan hecho como trapo. Yo te digo en esta hora, el consejo de esta hora es que vayas y pidas perdón y perdones si alguien te ofendió, para que seas verdaderamente libre. Si alguien te robó, si alguien hizo algo contigo, recuerda que Jesús nos perdonó todos nuestros pecados. Esa acta que teníamos nosotros levantada de lo que merecíamos, nunca pagues mal por mal. Siempre obra en justicia, siempre obra en amor, siempre obra en humildad. La palabra en esta tarde ha sido directa a nuestras vidas, de lo que Jesús nos ha perdonado, de lo que nos ha librado el Señor. Toma un momento ahí en tu lugar. Simplemente quiero apelar al Espíritu Santo para que Él haga la obra en tu corazón. Yo simplemente soy un vaso inútil, un siervo inútil, pero si hubo algo en ti que Dios te está hablando para decir, perdona ya. Deja esas palabras antisonantes. Habla como cristiano. Vive como cristiano. Vive como aquel que dices que salvó tu vida. Vive como aquel que dices que murió por ti y resucitó y llevó el castigo de mi paz y que llevó toda la condenación. Vive como Él vivió, amándonos los unos a los otros. Que por cuanto en nosotros sea estar bien con todos, no le debáis nada a nadie, ni mucho menos le debamos a Dios. Si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Obedece, seamos obedientes a su palabra, porque el Señor ha venido tocando y tocando. Pone el dedo en el renglón una y otra vez. Pero habrá un día, hermano, que si no hemos obedecido, el Señor quitará el dedo del renglón y toda paz en tu vida, todo gozo que antes decías tener, se esfumará. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la presencia de cada uno de ellos. Que tu palabra sea sembrada en sus vidas. Oro, Dios, para que en medio de todo esto hallemos el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad entre uno y los otros. Pero al entrar por tus puertas con acción de gracias, vemos el fin de todos aquellos que se mofan, que se siguen burlando, que juegan, Señor, al decirte que te aman, pero sus hechos demuestran lo contrario y caemos en ofensa a ti, Señor. Perdónanos. Primeramente tú, oh Dios,
Examina mi mente, mi corazón. Dile, hermano, que examine tu mente y tu corazón. ¿Has escuchado palabra? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo te dice a ti mismo y a mí mismo, de lo que necesitamos darle gracias a Dios. Gracias por librarme de la condenación eterna. Dale gracias. Si tú no le debes nada a nadie, bueno, deudo estamos con Dios, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos aún. Señor, estoy en deuda contigo, quiero servirte, quiero amarte más. ¿Y cómo voy a reflejar eso? Amando a mi hermano, cuidando de él, bendiciéndolo, Señor, perdonando sus ofensas, así como tú nos has perdonado. Señor, en tu nombre en esta tarde, que tu palabra no vuelva vacía. Te damos honra y gloria. Levanta tus manos ahí en tu lugar, hermano. Un momento, levanta tus manos. Dale gracias a Dios. Gracias porque has perdonado mis pecados. Me has lavado con tu palabra. Gracias, Señor, porque todos mis temores, Señor, tú los has llevado. Tú has llevado todas mis dolencias, Señor. Levanto mis manos en esta tarde, Señor, dándote gracias, porque yo vine aquí agradecido. No, nunca más, Señor. No trataré, Señor, de hacerla del abogado del diablo, culpando a otras personas. Por ti no soy feliz, o por ti no puedo avanzar en mi vida, por ti no puedo. No, yo tengo que ver mi condición, Señor. Mi condición primero. Mi condición delante de tu presencia. Porque tú a mí me has redimido, tú a mí me has perdonado, tú a mí me has justificado, tú a mí me has salvado, Señor. Y es por tu amor y tu gracia. Y dar de gracia de lo que gracia hemos recibido. En tu nombre, Jesús. Y el pueblo dice: denle una ofrenda de palmas al Señor, por favor.